Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, iniciamos una nueva semana con grande expectativa. Estamos creando esa expectativa, creyendo que esta semana será grandiosa, que vamos a ver milagros, vamos a ver esos testimonios de lo que Dios está haciendo. Este es un tiempo muy en familia. Aquí estamos, mi esposo, mis hijas, está Janita por allá tomando nota también de los que están conectándose, mis nietos también por acá, los pequeños. Y está Mauri y Raquel, muchas gracias por todo ese apoyo que nos dan. Pero estamos muy en familia. Primero lo hacíamos desde mi casa, la cocina de mi casa, bueno, el comedor. Y aquí estamos en la casa de Eunice también. Y yo estoy tan agradecida por este tiempo, porque cómo se fueron acomodando las cosas. Quizás si no hubiera pasado este tiempo de aislamiento, no nos hubiéramos atrevido a hacer esto. Pero nos aventamos cuando dijo Eunice, pues lo hacemos por el Facebook. Pero ¿cómo? Pues así nos aventamos con un celular y así iniciamos y damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho todo este tiempo, todo lo que Dios nos ha permitido ver de lo que Él puede hacer. Y el día de ayer iniciamos ya también las transmisiones por YouTube. Ahí usted también busque ese la Viña, porque no tiene la ñ, la Viña Central. Y a usted métase ahí y también ahí suscríbase, póngale ahí está la campanita también, suscríbase, porque también eso cuenta en la proyección de la iglesia. Y aquí pues ya se conectó y la felicito. Gracias por su apoyo y también compártalo. Somos tan insistentes en eso porque hemos tenido testimonios hermosos de lo que Dios ha hecho por medio del programa. Así en la medianoche, cuando alguien no podía dormir o X situación, lo encontró, se metió y fue bendecido. Gracias por este tiempo que usted está tomando no sé si esté sentadito por ahí, sentadita, tomándose un café, está lloviendo, haciendo un friecito, ya se imaginarán cómo estará la viña. Gracias por Manuelito y Chucho que andan allá, barre, que Dios les fortalezca, se están haciendo fuertes en batalla. Sí, y ahí donde usted está tomándose su chocolatito, su cafecito, sus galletitas, o si está a dieta, pues ni modo, nada más nos mira. No es cierto, lo que usted pueda, pero yo sé que este tiempo es de mucha intimidad, de mucha comunión, de mucha unidad. Aún Noemí con lo preguntona que es, ¿verdad? Ella es la que está anotando ahí qué interrogantes quedaron por resolver. Seguimos con el tema de la armadura de Dios. Ya estamos en la última parte. Recordemos que las primeras partes son partes de nuestra vestidura que nunca nos debemos de quitar, que siempre las tenemos que traer puestas y son, ¿verdad?, parte de la armadura para la defensiva, que el enemigo envía sus dardos de fuego, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Defendernos de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, nuestros pies, ¿sí? Y cada parte de la armadura, y hablamos también, la primera fue del cinturón de la verdad, ceñidos con la verdad, y ahora vamos a iniciar las partes de la armadura que faltan para la ofensiva. Así que esté por ahí con su libretita, su lapicero, listo para estar escribiendo. Y si tiene preguntas, con toda confianza, usted pregunte. Aquí nosotros las recibe Noemí y pone esas preguntas, Eunice, y ya contestamos esas preguntas. Aquí para mí es un gozo que esté aquí mi esposo. Cuando nos veíamos que ahora nos corresponde la parte de la armadura de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pues ¿quién podría ser el mejor para dar este tema si no fuera mi esposo? Así es. Sí, él es de veras un hábil lector de la Biblia y hambriento siempre de estar leyendo la palabra de Dios. Y si hacemos justicia, pues él sería el que debería de dar este tema
de todos los que estamos aquí en esta mesa. Así que le pedimos que Él fuera el que nos diera el día de hoy esta parte de la armadura. Y deje que el Espíritu Santo esté llevando esa palabra logos, rema a su corazón, y que vamos a tomar grandes retos en nuestra vida. Bueno, les dejamos aquí a nuestro papá de la casa, a nuestro pastor, y vamos a abrir nuestro corazón y nuestros oídos a Dios. Dios les bendiga. Nuevamente, muchas gracias, amor, por presentarme de esta manera. Gracias también a usted por abrir su hogar, y yo espero en Dios que a través del Espíritu Santo abra su corazón para escuchar esta palabra. Podemos recibir los más grandes favores, beneficios, milagros de Dios, pero si no tenemos un buen fundamento que nos dé esa firmeza, vamos a caer tarde o temprano. Me he preocupado ver que aún ministerios que adolecen de la palabra, por muy rimbombantes que se puedan ver sus iglesias, sus instalaciones, al no tener un sólido fundamento, han caído. A mí me han dicho literalmente, es que la palabra no sirve para nada. Bueno, todo depende de cómo la veas. Pero, por ejemplo, la columna vertebral no sirve para nada. Espérame. Si tú tienes la columna, o te arrastrarías como un gusano nada más. La columna es para darnos firmeza, darnos esa capacidad de poder cargar cosas, y una buena columna te va a dar un buen sostén para mucho tiempo. Así que piénsalo bien. Hay personas que recibieron grandes favores en la vida real y aún en la Biblia, mas al no mostrar firmeza, pronto cayeron. Pero pensaba en una pareja. Estos fueron, me imagino, ganados en los más grandes avivamientos de la historia. Ananías y Zafira. Bajo un reto, bajo un desafío apostólico, ellos decidieron vender, quiero creer que fue un terreno bastante considerable, porque era costumbre vender esto, vender aquello. Lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyesen, y no había necesidad, no había pobres, no había hambre. Pero la palabra era importante para caminar con rectitud o caer. Cuando fueron confrontados por Pedro, ¿vendieron tanto la propiedad? Sí, fue lo que nos dieron, fue muy poquito. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Por qué están mintiendo? No, fue lo que vendimos. Muere Ananías, muere Zafira, porque realmente una avaricia fue mayor que el peso de un Señor en su corazón, y el peso de la palabra, que no la había, fue fácil mentir. Si no tenemos esta fortaleza, fácilmente caemos en los pecados más sencillos o más difíciles, depende de cuál sea tu debilidad, pero eso nos va a dar fortaleza. Ahora, veamos en la vida real, actualmente. El enemigo, en todas formas, ha querido quitar la Biblia de nuestros hogares. Poco espacio hay para la Biblia. Es más, esta persona, recuerdo que de las sociedades bíblicas, era el presidente. Vendía este libro, aquel otro, y le preguntó a alguien, yo estuve en esa reunión, oye, ¿pero la Biblia qué? Es que la Biblia habrá tiempo después. Oye, la Biblia ni la leía. Era el presidente de las sociedades bíblicas de México. Dios mío. Para mí es una vergüenza tener un honorable puesto y no leer la Biblia, y dar lugar a más libros, menos la Biblia. Eso sí que es vergonzoso. Así que paulatinamente la Biblia sale de los hogares. Casi no se lee la Biblia. Mucho tiempo en Estados Unidos la Biblia era como el ABC de las clases, era el amén, Señor, para iniciar las clases. Se leía la Biblia. Se llegó a la prohibición de no leerse la Biblia, y gracias, nuevamente se está tomando esta bendita costumbre de leer la Biblia. Es muy importante. Ahora, ¿qué digo en los hogares? Aún muchas veces en la iglesia ya no hay Biblia. Ya no hay Biblia. Hay 1000 mensajes menos Biblia. Esto es para mí doloroso. Llegó una persona grande de edad a una iglesia, de tantas actualmente. Se escuchaba las modas actuales, y la persona que predicó dio un recorrido de las modas en cuanto a vestuario del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y al final del mensaje le pregunta, pastor, ¿y quién va a orar por mí? Vengo enferma. ¿Se habló de todo?
menos la Biblia. Parece que la Biblia es obsoleta. Es más, altas autoridades religiosas piensan que ese libro pasó de moda. Tengo una palabra para ti. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca va a pasar de moda. Quitemos la Biblia del corazón. El más grande milagro se te va a sumar por no tener Biblia en tu corazón. Esto es doloroso. Esto realmente es bastante desgastante. Esa es la primera arma ofensiva que vamos a estar hablando en la palabra. Quiero mostrarte unas porciones de Efesios 6, 12, 13 y 17. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Paso al verso 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra, esta espada, necesitamos traerla en todo tiempo. Quiero mencionar esta porción del Salmo 1. Si no meditarás en ella de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, es de Josué 1:8. Salmo 1, 2 y 3 habla de meditar también. De meditar en la palabra. Es muy importante. A Josué se le mencionó también. En el libro de esta ley vas a meditar, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo es todo. Aunque estés creciendo en forma intelectual, en forma económica, ese libro nunca se debe de apartar de ti. El día que se aparte de ti, pues ese es límite a tu crecimiento y empieza una caída vertiginosa, la cual esta no tendrá fin. Esto es peligroso y doloroso. Voltaire, un filósofo francés, estaba completamente contrario a la Biblia. Era un enemigo de la Biblia. Seguramente tenía cientos, miles de seguidores. Y él dijo, después de mi muerte, este libro va a desaparecer de la historia. Será el libro más obsoleto. Interesante. 100 años después de su muerte, el lugar donde vivió, donde pronunció esta maléfica profecía, se le vino atrás. Ese lugar se compró para hacer sociedad bíblica ese lugar. Esto es maravilloso. La Biblia no puede desaparecer. La palabra es una arma ofensiva. Yo no puedo caminar mucho tiempo separado de la palabra. A Josué se le dijo, día y noche vas a meditar en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperidad y todo te saldrá bien. No podemos caminar desprovistos de Dios. No podemos suplirla con dichos. ¿Cuánta gente maneja tantos dichos, pero no necesariamente Biblia? Tal como, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Aquel joven, yo lo tuve de alumno hace muchos años, en una clase de evangelismo. Y después de dar varias sesiones, varias clases, y aún ejemplos en cuanto a cómo llevar personas a los pies de Cristo, a ver, por favor, tengo el nombre, estando al aire, no puedo dar el nombre, por favor, discúlpeme. Quiero que pases tú y esta persona para que hagan un trabajo en cuanto a evangelismo. Y el joven, un tanto nervioso, se restregaba las manos. Maestro, solo una disculpa, ¿cuál es el problema? Es que no sé mucha Biblia. Híjole, pues no sé cómo la vamos a hacer, porque Biblia es lo que usamos. Pero usa lo que te acuerde de la palabra y vamos a creer que esto va a ser fuerte, va a ser bueno. Y él empezó el encuentro con esa persona inconversa y él era el que iba a ganar a los pies de Cristo. Y en un momento sacó uno de sus dichos. Yo no sé si sea actual en aquel tiempo, si era actual o si hoy en día es vigente todavía, lo ignoro. Yo no lo había escuchado, me sorprendió. Pero sí, después de escucharlo, me ganó la risa. Él usó ese dicho, mira, Dios arriba, yo aquí abajo. Él me cuida y yo trabajo. Dios mío. ¿Y esto dónde entra? ¿Cómo lo ganas a Cristo de esa manera? Tenía la mejor intención, pero no tenía Biblia.
La Biblia era un preponderante para toda discusión, a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vámonos a la palabra. Es lo que estaban diciendo en un resumen. La palabra es una arma ofensiva. Ahora, cuando hablamos de la palabra, hablo desde Génesis hasta Apocalipsis. Los 66 libros. Todo constituye la palabra logos. Logos. La palabra escrita. La palabra escrita. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos citar muchas porciones de la Biblia, cientos de porciones, y esto es el logos, la palabra logos, el total de la palabra escrita. Hablando de Jesucristo, Jesucristo fue la última palabra de Dios al hombre. Cuando encontramos en Juan, y aquel verbo fue hecho hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, el segundo de la Trinidad, tomó forma humana. Esta palabra, escrita de Dios, tomó forma humana. Él fue el verbo encarnado. Él fue el verbo encarnado. Ahora, algo interesante. Cuando hablamos de las armas ofensivas, hemos dicho, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu. Cuando hablamos de la espada, yo creo que entra algo importante. Hablamos de o depende de qué lenguaje estemos, el rema de Dios. Y la espada del Espíritu. Mira, quiero explicar de esta manera. En la Biblia encontramos, desde Génesis hasta Apocalipsis, una cantidad de armas tremendo. Ya vamos a llamarle la bodega de armas de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay espadas, hay remas que van a hacer efecto si llegan a tu corazón. Podrás haber leído muchas veces, pero aquella palabra, cuando tú la escuchas, se convierte en una realidad para tu vida. Un ejemplo. Yo mucho tiempo padecí, para mí muy doloroso, de mi estómago. Ya hasta el punto, el extremo de, perdón, por favor, evacuar sangre. Yo casi no podía comer casi nada. Comía un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y ese día que me tocaba comer, comía una sola comida. Así que puedes imaginarte, estaba yo mal físicamente. Y mi esposa, todo un ángel, haciendo proezas para mantenerme con vida todavía. No que me estaba muriendo, pero físicamente yo estaba mal físicamente. Un día, yo estaba orando, leyendo mi Biblia. En aquella porción, miraba yo a Pedro. Y Pedro estaba espantado. Ve a Jesús caminar sobre el agua. La gente empezó a decir, es fantasma, es fantasma. Pero me imagino que Pedro acudizó la vista. No, no es un fantasma, es Jesús. Todavía dudando, le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Ven, Pedro? Y descendió Pedro en la barca y no se hundía. Pedro empezó a caminar sobre el agua, no se hundía, no se hundía. De momento ya no era Pedro, era Sabino Márquez que caminaba sobre el agua. Caminaba sobre el agua sobre el imposible. Mi estómago está mal, 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 mal. Pero Sabino no se hundía. Si eres tú, Jesús, quiero caminar sobre el agua. Esa ocasión yo tuve que frenar mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura, porque fue una sanidad. Fue el rema de Dios que traspasó mi vida. Me dirijo al lugar donde está mi esposa cocinando. Dejé mi oficina para ir a buscarle. Amor, quiero que me des un desayuno lo más picoso posible. Amor, pero ¿cómo estás? ¿Te va a hacer mal? No, no estoy mal. Yo estoy sano. Y hasta la fecha han pasado más de 40 años y yo estoy totalmente sano. Aunque el Logos es toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los 66 libros, 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento, son el Logos de Dios. Aquella palabra rema es la que va a venir a tu vida y te va a causar ese milagro, esa sanidad. Esa palabra.
Aquel hombre lleno de necesidad llegó a Jesús: Señor, mi siervo está mal. Jesús dice, se anotó, yo voy y le voy a sanar. No, Señor, yo soy un hombre de autoridad y tengo personas también bajo mi cargo, bajo mis órdenes. Tan solo di tu palabra y mi mozo sanará. La palabra es poderosa. Sí, el Señor le dice, conforme tu fe te sea hecho. Cuando este hombre de las altas fuerzas armadas se dirigió a su casa y los siervos le preguntan, ya tu siervo está sano. ¿Cómo es que está sano? Sí, ¿cómo a qué hora fue? Como a tal hora. Ah, le cayó el 20. Fue el momento que Jesús lanzó la palabra. Tu siervo es sano y como creíste, te sea hecho. Fue en ese momento. La palabra de Dios tiene poder. Aunque toda la palabra es logos, hay una palabra que llega a tu corazón, que te traspasa, que dice, esta es mía, yo me quedo con ella. ¿Sí? La leas, no la leas. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? La Biblia es la palabra de Dios. Tienes que atesorarla, tienes que hacerla tuya. Tienes que hacerla tuya. Y yo estoy seguro que esta palabra va a hacer cosas tremendas. Cuando, por ejemplo, vemos una situación, viene en mi corazón, viene en mi mente una palabra y la suelto. Así dice el Señor. Tú dijiste, ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Oye, no es que se me ocurrió. Esto Dios puso en mi corazón. Yo solté la palabra. Y si Dios, Espíritu Santo, la convierte de dentro de mi boca a los oídos de aquella persona, al corazón de esa persona, y la recibe, esta persona es sana. Yo he visto así decenas de personas sanar. He visto decenas de endemoniados ser libres, tan solo por la palabra. Pero si no conocemos la palabra, ¿qué vas a soltarle? Dios arriba, yo aquí abajo, tú me cuidas, yo trabajo. Mira, el demonio te va a dar un par de bofetadas porque, oye, eso no dice la palabra. Eso no dice la palabra. Es un dicho, será muy buen dicho, pero mira, en cuanto a espiritual, tiene un mal gusto y no tiene peso ese dicho. No tiene peso. Cuando decimos, la fe viene por oír. La fe viene por oír logos. La fe viene por oír, pero el oír por la palabra de Dios. Ah, no toda la palabra, pero ese rema, el oír por la palabra, el oír por esa espada, esto va a llegar a tu corazón y te va a traer sanidad. Por ejemplo, hablamos de nuestra situación personal, lo que pasa en el mundo actual, reinante. Economías muy enrarecidas, muy, pobres, mucha gente, sin trabajo, vendo esto, cambio aquello, ¿quién me regala esto, quién me regala aquello? Es para trabajar, es para medicina, es que 1000 cosas de esta índole. Mira, es una situación actual, pero la Biblia nos dice, diga el pobre, rico soy. Es un rema. Yo estoy en una situación, yo la recibo. Pero señores, que estoy bien amolado. Diga el pobre, rico soy. Yo tomo tu palabra y la declaro. Y Dios va a hacer. Él es el dueño de oro y plata y Él va a hacer tu realidad actual en una situación de pasado. ¿Por qué razón? Porque Él siendo rico se hizo pobre para que usted fuese enriquecido. Yo tomo la palabra y la declaro, la creo. Tenemos que empaparnos de la palabra. Me gusta cuando el Salmo 45 menciona, por ejemplo, rebosa mi corazón palabra buena, palabra rema. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Wow, y así el Salmo está tremendo. Así que rebosa palabra buena. ¿Qué va a rebosar? Rema. No malas noticias, no pronóstico de la familia, no pronóstico de los vecinos, no pronóstico de los médicos, que bueno por los médicos, Dios los bendiga. Pero mira, es una realidad, pero hay una realidad superior a esta palabra rema, va a ser causa de que tú te levantes de esa situación. Te vas a levantar de esa situación. Yo tomo lo que Dios dice y yo lo declaro. Yo lo creo para mí, para mi familia. Ahora, algo importante quiero mencionarte. Cuando Satanás confrontó a Jesús, en Mateo capítulo 4, verso 1 al 11,
Él no tiene más que ofrecer, más que lo mismo que ofreció a Eva en el Edén. Le quiso seducir, le quiso hacer caer, ofreciéndole 1, 2, 3 las tentaciones que ha ofrecido toda la vida. Era obvio, después de 40 días Jesús tenía hambre. Y seguramente Satanás picándole por ese lado. Ándale, ándale, eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes qué? Jesús tenía todo el poder para convertir piedras en pan. Si con 5 panes y dos peces alimentó a 5,000, oye, esas piedras se convierten en pan y es un banquete y unas semitas. Y si los cuervos alimentaron a Elías con carne, oye, unas hamburguesas tremendas, la mejor carne del mundo para Jesús. Ahora sí, para que se te quite, yo soy hijo de Dios y mira, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero no, él hubiera roto el propósito de Dios. ¿Qué le está diciendo Dios en ese momento, el Hijo de Dios, al diablo? Mira, no solo de pan vive el hombre. Él vive, el hombre, de todo rema que sale de la boca de Dios. Tú puedes estar pudriéndote, perdón la palabra, en tu enfermedad. Puedes estar acabándote en la enfermedad. Ya no hay un mañana para ti. Hoy te mueres porque te mueres. Pero ¿sabes qué? Señor, tú tienes una palabra para mí. Diga al enfermo, sano soy. Diga al enfermo, por las llagas de Jesucristo he sido sanado. Esa palabra que te estás tomando es un hilo tan delgado, pero es la mano de Dios que se extiende para tu auxilio. Nunca olvidó a aquel hombre, le iban a amputar ambas piernas, estaban gangrenadas. Yo lloré de impotencia. ¿Qué va a pasar, Dios? Este hombre sin piernas, su familia sin sustento. Yo caí de rodillas y mis dedos en forma impulsiva empezaron a meterse en sus piernas que estaban tan podridas. Se metían fácilmente de 3 a 5 centímetros mis dedos en sus piernas, podridas totalmente. Una de las hijas de este hombre me sacó de los hombros, por favor, de los hombros, no haga eso, joven, porque está mal mi papá. No me diga eso, déjeme hacer mi trabajo. Y seguí en forma impulsiva, agitando sus piernas y metiendo mis dedos en sus piernas. ¿Sabes qué? En una semana, este hombre estaba totalmente sano. Las piernas no se le amputaron. En ese momento empezó el proceso de sanidad. Diga al enfermo, mayor es Cristo en mí que lo que me está pasando en este momento. Palabra rema. Puedes tener toda la palabra de Dios, pero si no has dejado que Dios te hable a tu corazón directamente, estás vacío y esto no va a funcionar. Así que Satanás le quiere sorprender a Jesús. Sí, mira, que ese pan se convierte esa piedra se convierte en pan. Ahora, la soberbia. ¿Quién le atacó por la soberbia? Ándale, mira. Tengo todo esto. Tengo todo esto. La gente está mirando, se están mirando. Échate desde el pináculo del templo hasta el piso. 150 metros caídas libres. La gente te va a mirar, te va a aplaudir. ¡Wow! La gente creía que el Mesías iba a llegar y se iba a tirar del pináculo y iba a caer completamente sano. Jesús pudo haberlo dicho, pudo haberlo hecho, perdón. Y Satanás le citó la Biblia. Satanás, una de esas cosas también buenas que tiene, si hablamos de algo bueno, conoce la Biblia. Tu palabra dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Jesús le dice, no lo voy a hacer, no ha llegado mi hora. La soberbia no me llega a mi corazón. ¿Y sabes qué? No se tiró. Jesús pudo haberlo hecho. Si él del cielo llegó a la tierra tomando forma humana, si los ángeles están a su servicio también, pudo haber mandado ángeles y él había caído en un tipo de colchoneta o un tipo de alfombra india para haber llegado a la tierra sin ningún problema, pero no lo hizo. Él no tiene que someterse a ninguna soberbia, a ninguna presunción. No, él no tiene que demostrarlo. No. Ahora, Satanás llega a un lugar y le muestra una tentación más. Mira, todos estos reinos no pertenecen. El primer hombre me lo dio.
son míos, me pertenecen. Todo esto te doy si postrado me adorares. ¿Sabes cómo es lo que contestó Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás, no tengo que hacerte caso. Si algo podemos vencer en este mundo tan lleno de espíritus, tan lleno de demonios, es con palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo me gustaría que tanto hombres, mujeres, niños, en la sala, en el sillón, en el comedor, no sé cuál es tu lugar preferido, no sé cuál es tu cámara secreta, estuvieses a altas horas de la noche o muy temprano leyendo la palabra, que te quedes dormido, 1000 veces dormido leyendo la palabra, abrazando sus promesas y no viendo programas que no debes estar viendo, que se están dañando, te están mandando a la prostitución o al adulterio. No, al diablo con esas cosas. Vámonos a la palabra. Rebosa mi corazón palabra buena. Que los remas, no toda la armería, pero esas espadas específicas lleguen a tu corazón. Y citamos la palabra y vamos a creer que Dios hará grandes cosas. ¿Sí? Vamos a creer que Dios hará tremendas cosas citando la palabra. Ahora, Santiago menciona, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo lo resistimos? Ay, diablito, no seas malo, sé buena onda. No, mándala a volar, mándala a su lugar de origen, mándala al infierno con la palabra. Escrito está. Y si el diablo te acusa con todo tu pasado, ¿fuiste borracho? ¿Fuiste adúltera? ¿Fuiste adúltero? ¿Fuiste un asesino? Mira, si te cita tu pasado, tú cítale su futuro, porque vamos a mirar a sus ángeles y al diablo retorciéndose en el infierno eternamente. Cítale la palabra. Sí, las cosas viejas pasaron, aquí, ahora yo soy una nueva criatura. Cítale la palabra. ¿Cuántas veces te dan tu pasado y tú estás llorando? Porque eso era cierto. Pero si eres nueva criatura, eres nueva criatura. Sí, eso es cierto lo que tú dices. Yo fui todo eso. Es más, yo fui más cosas que tú no sabes. Yo las hice. Pero ya Dios me perdonó. Ya Dios me perdonó. ¿Sí? Recuerdo que este hombre, muy fuerte en la iglesia católica, de nombre Martín Lutero, ya estaba por dormir. Pero tuvo una lucha con el diablo como no te imaginas. Y el diablo empezó a recordar cosas que hizo en vida Martín Lutero. Y Martín Lutero estaba hecho pedazos, ya no quería ni despegar sus manos de sus oídos. Era cierto, era cierto, era cierto. Él tomó un gis de los antiguos que usaban los maestros, que se afectaban los pulmones por tanto gis, ¿verdad? Y empezó a escribir en la pizarra. Y el diablo lo acusaba. Ok. Y lo acusaba más y más. ¿Qué más? Y él, no, pues ya estoy, ya no me acuerdo más. Y él puso como una suma, una raya al final. Y puso como resultado, y la sangre de Jesucristo dijo, nos limpia de todo pecado. Y el diablo se fue, y ya no más le molestó. ¿Cómo lo resistimos? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Mira, no me extraña que has recibido un milagro tremendo en tu cuerpo. Te bendigo y exalto a Dios por ese milagro. Pero si tú quieres caminar larga vida, ama la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Sí, hazlo para tu bien. Hazlo, 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 hazlo. Y yo quiero que tomes esto como una regla. Lee, encontrar la palabra. Primera cosa, lee la palabra. Escucha la palabra. Estudia la palabra. Estudia la palabra. Memoriza la palabra. Y medita la palabra. Hay muchas cosas que yo sé, pero no sé cómo las recuerdo. En alguna parte de mi cabecita ya están, pero bajo un momento específico viene la palabra, escrito está. Vuelvo a repetir la técnica, para que tú seas un estudiante, pero tremendo de la palabra. Lee, escucha, estudia, memoriza y medita. Nuevamente, lee, escucha,
estudia, memoriza y medita. Te aseguro que la Biblia no será el logos, que lo es, sí lo es, pero tendrás tantos remas en tu vida que el diablo, va a saber quién eres tú, un hombre de la palabra. Me gustó que en un tiempo en la historia se conocía a la gente, el pueblo de la palabra. Wow. El pueblo de la palabra. ¿Por qué? Hablaban abundante palabra. Amén. Hablaban y vivían abundante palabra. El pueblo de la Biblia, el pueblo de la palabra. Sé tú un hombre, sé una mujer de palabra de Dios. Te aseguro que el enemigo no te hará mal. Yo no puedo evitar 1000 situaciones, esta pandemia, humanamente no puedo, pero ¿sabes qué? Tengo la palabra y yo sé que Dios me va a fortalecer para ver grandes cosas en mi vida y en mi familia y en la viña por ser persona de palabra de Dios. ¿Quieres hacerlo? Quiero orar por ti, pero yo quiero verte mucho tiempo, no por esta pandemia. Ya acabó la pandemia, ahora sí, bebamos y comamos que mañana moriremos. No, tranquilo, largo camino te resta. Vamos a caminar con la palabra. Y no solo llevarla bajo el brazo, no solo llevarla el domingo cuando vas a la iglesia. Y la semana guardada la empolvamos y ahí, o en el camino, una pasada en la camisa, pantalón y ya se arregló el problema. No, mi amado, vamos a leer y vamos a devorar palabra de Dios. Quiero orar por ti. Padre, en nombre de Jesús, permite que cada corazón va a ser, Señor, tan abierto a tu palabra que grandes páginas van a ser escritas. Tú vas a salvar, vas a sanar. Vamos a mirar, Señor, personas que son deshechas por el pecado actualmente, ahora libres totalmente. Humanamente podrán llamárseles diablo, Satanás, demonio, no sé cuántos apodos pueden tener negativos, pero ahora son por tu palabra, por tu Espíritu Santo delante de ti, porque abren su corazón y reciben a Cristo. Y aún aquellos enfermos, Señor, que están creyendo que algo va a suceder, en tu nombre doy esta palabra. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Dios. Tu día no ha llegado. Largo camino te resta. Y no moribundo, sino sano totalmente por la palabra. Recibe esta palabra rema y que el Señor haga su obra. Si tan solo puedes creer, pues al que cree, todo le es posible. Te bendigo, te bendigo. Wow, tremendo. Tremendo, se nos va el tiempo escuchando y escuchando. De veras, damos gracias a Dios por esa palabra, esa palabra. Hay varios textos que impactan. Wow, vuelvo a repetirlo. Tremendo, tremendo se nos va el tiempo escuchando esta enseñanza de la palabra. Hay varias cosas que impactan mi vida, mi corazón, desde que era una jovencita que estaba en instituto bíblico, ¿verdad? Cuando dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso me ministra, porque cuando tomamos esa figura de la espada, de la palabra de Dios, esa palabra de Dios de veras nos penetra hasta lo más profundo. Esa, cuando se escribe en los términos de la palabra, la hablaba mi esposo, la palabra logos, la palabra rema. Esa espada de 2 filos son esos 2 filos, la palabra logos y la palabra rema. ¿Sí? Esa palabra logos que nos da el conocimiento, el conocer a Dios, quién es Dios. Dijo Job, antes de oídas te había oído, ¿sí? Pero ahora mis ojos te ven, ahora yo te conozco. Yo creo que si salimos a la calle y le preguntamos a toda la gente si cree en Dios, todos van a creer en Dios, todos te dicen que sí, que creen en Dios, ¿verdad? Dijo Job, pues te había oído, así nos, vamos a decir, así crecimos en creer en Dios, pero es muy diferente verlo de lejos a verlo de cerca.
Y la palabra de Dios nos lo muestra quién es Él. En ocasiones vemos crucifijos con un Cristo ahí colgando y lo ponen bello, lo ponen hermoso. Pero cuando Jesús murió en esa cruz no estaba bello ni estaba hermoso. Estaba completamente desfigurado. Dice Isaías, no hay parecer en él ni hermosura. ¿Sí? Dice que cuando lo vemos, dice que se volteamos de él el rostro, sin desearlo. Lo vemos y es muy diferente al que está ahí colgado, al cual nos presenta Isaías 53, el profeta Isaías 53. Lo vemos, pero sin desearlo, como que volteamos de él el rostro. Entonces, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nos está mostrando quién es Dios en su carácter. Dios es amor, ¿sí? Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Nos muestra ese Dios de misericordia, de bondad. Y cuando vemos que esa espada de dos filos penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, por ahí dicen que lo que bien se aprende no se olvida. Hay textos que hemos aprendido y que ahorita, como decía mi esposo, la iglesia moderna no acostumbra a memorizar palabra de Dios. Tristemente lo digo y con vergüenza, porque las escuelas de discipulados, etcétera, encargábamos leer la Biblia tantos capítulos, ¿sí? Aprenderse tantos versículos. Pero hoy en día, por lo regular, nos toman como legalistas religiosos, los pastores que les pedimos que lean Biblia o que aprendan. En días pasados, tiempo atrás, que inició esta pandemia, encargábamos a los niños aprenderse de memoria que los salmos, ¿verdad? Para que ellos lo repitieran. Por ejemplo, el Salmo 91 en este tiempo de pandemia fue tan valiosa esa palabra rema, de estarla declarando. Y cuando yo estoy orando, por ejemplo, digo, ni plaga tocará mi morada, ni plaga tocará la morada de nuestras familias de la viña, ni plaga va a tocar el liderazgo, etcétera. Y declaramos esa palabra. Pero no sé cuánta de esa palabra todavía la recuerdan los niños. Que los papás lo estemos con ellos diciéndola, recalcándola. En este tiempo, en esta era moderna, es tan práctico los celulares. Ahí en los celulares tenemos la Biblia y de todas las versiones que queramos. Ahí busco una versión, busco otra versión, etcétera. Y lo podemos leer si yo voy en el carro con mi esposo en la camioneta, saco mi celular y comienzo a leer la Biblia. Estoy en cualquier lugar y le sacar a leer la Biblia. Es muy práctico. En la iglesia misma. Es muy práctico. Pero para nuestro devocional, qué necesario es tener una Biblia física. No la del celular. Una Biblia física en que usted la va a estar leyendo. Usted la abre, la lee. Y esa palabra rema, yo la subrayo y la aprendo. Amén. La estoy repitiendo, la estoy orando, como hace un momento decía mi esposo. Está recitando esa palabra y aplicándola a tu vida. De tal manera amó Dios a Nora, que dio a su Hijo unigénito para que Nora crea. Y todo aquel que en él crea, no se pierda. Vamos a personalizar esa palabra. Vamos a tomarla para nosotros, a declararla. ¿Y cómo la vas a hacer? Aprendiéndola. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Sí? No es que el pastor dijo, es que Dios lo dice en su palabra. La palabra de Dios dice. Amén. ¿Sí? Aquí está la palabra de Dios. Entonces usted comience a leer la Biblia. Si apenas es la primera vez que la va a leer, inicie en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Si apenas está empezando la vida de cristiano, inicie en el libro de Marcos. De San Marcos, comience porque son capítulos muy fuertes, resumidos, los milagros de Jesús. ¿Sí? Y la Biblia se lee desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted no ha leído ninguna vez la Biblia, ya se perdió de muchas bendiciones. Léala. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender la espada. No solamente es tenerla, es saber manejar la espada. Porque la puedo tener ahí o andarla cargando cuando, ¿verdad? Pero es saberla manejar.
¿Qué hacemos? Los primeros tiempos de cristiana, por colores subrayar los versículos, los que eran para salvación, porque nomás le jalaba el listoncito y se lo leía a la gente, lo que decía la palabra de Dios. Entonces yo le aconsejo, así con todo mi corazón, que permita que esa espada de 2 filos penetre en todo su ser, hasta los tuétanos, los huesos, el corazón, el pensamiento, y ahí está. Mucha gente tiene la costumbre de abrir la Biblia y donde le caiga, y donde ponga el dedo. No, la Biblia se lee de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos está hablando, y en toda la Biblia está un listón, ¿verdad? Una línea roja que nos lleva a Jesús, al sacrificio de Jesús y los beneficios de Jesús en la cruz, de morir Jesús en la cruz. ¿Qué beneficios tenemos nosotros con la muerte de Jesús? Así que yo le invito a que usted lea la Biblia en su forma personal. Ahí usted solita, lea ahí la Biblia y ahí subráyele lo que eso le gustó y apréndaselo de memoria. Y usted lo está declarando, y lo está declarando, y lo está... Así algunas de las mujeres me dicen, es que yo nunca me aprendo nada. Nunca me aprendo, pero sí se aprenden las canciones y las telenovelas. Claro, sí. ¿Cómo se llama el personaje de la telenovela, el trama de la telenovela? Entonces, eso es un impedimento de, ¿verdad? Que una limitación que se ha puesto ahí, tenemos que derribarla en el nombre de Cristo. Y comience con 2 o 3 palabras que se está grabando, y mire, y su mente va a ser renovada, transformada. Así que yo le invito a que tenga su Biblia ahí, no de adorno. ¿Dónde se ve que la persona lee la Biblia? En cómo está la Biblia. Esta es nueva porque apenas la compró mi hija. Es de Daniela. Sí. Bueno, la tenemos. Perdón, ya hablé mucho yo. Proverbios menciona que hay hombres cuando hablan son como estocadas de espada. Causan daño porque causan daño. Pero cuando el rema te traspasa el corazón, te salva, te sana. ¿Por qué? Las palabras del sabio, el mismo proverbio dice, son medicina para el hombre. Tú sabes cómo usar tu boca, si es tantas palabras o palabra de Dios, va a traer salvación, va a traer sanidad. En esa reunión solemos orar por los alimentos, pero fue una mecánica diferente, una dinámica diferente. Cada quien dio un texto en ese momento, pero había una persona nueva en ese hogar. ¿Y ahora qué? Y con gusto se le brincó porque pues, no tiene palabra. ¡Ey, yo falto! Levantó la mano. Tengo que decir mi texto. ¿Quién sabe qué será eso? Y sacó eso. ¿Sí? Barriga llena, corazón contento. Oye, claro, no es palabra de Dios, ¿verdad? Y pues todos ahí discretamente riéndonos, pero había que dar un texto antes de comer los sagrados alimentos. Y pues la mayoría cumplimos, excepto esta persona. Hay una razón. No conocía la Biblia, no tenía Cristo en su corazón, y pues salió con ese dicho, barriga llena, corazón contento. Eso no dice la Biblia. Ahorita que estábamos platicando, la importancia de memorizar la palabra, y lo comentábamos, y hay que tenerlo presente. Papá mencionaba en los pasos, cuando era leer, escuchar, estudiar, memorizar, meditar. Tienes la palabra. Y tú antes, me estoy acordando ahorita de una clase que dabas en las escuelas de discipulados, que así como un abogado o un médico se sabe un montón de libros, no lo utiliza todo el tiempo. Cuando llega un paciente enfermo de colitis, no es lo mismo que el que tiene una fractura. El conocimiento que tuvo le ayudó para aplicar ese tratamiento para cada paciente. Igual somos nosotros. Papá dice, somos como una espada. Somos la espada de la boca de Dios nosotros, porque nosotros somos los que declaramos la palabra. Y hay un versículo en 2 de Timoteo 2:15, y me gustó esta versión, se las voy a leer. En esta versión dice, haz todo lo que sea posible para presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque interpreta correctamente la palabra de Dios. Wow. Qué importante es conocer la palabra de tal forma que en el momento correcto tú la sabes usar. Por eso es importante leerlo.
hay veces que ni los nombres, pues de verdad es bien aburrido leer Crónicas, los primeros capítulos de Crónicas. Pero luego entre los nombres te encuentras unas joyitas. Por ejemplo, cuando está la oración de Jabes, está en un montón de genealogías arriba, un montón de nombres arriba, un montón de nombres abajo y ¡pum!, te salta un tesoro. Y es por eso muy importante. Cuando nosotros ahorita estamos tomando un estudio donde te dicen el significado de cada nombre y cómo orar y todo eso, tú te quedas de wow. Era muy importante que los nombres estuvieran ahí. En números, yo digo en Crónicas porque también viene ahí el resumido, por así decirlo, pero lo que es números, todas las leyes y todo así como que ¿de qué me sirve? En un momento lo vamos a utilizar. Hay que tenerlo de reserva porque en un momento Dios nos va a acordar de algo y tú, ¡ah! Sí es cierto, los animales impuros eran por eso y te pones a meditar, ya pasaste todo el proceso. Igual no te lo memorizas todo, pero hay un catálogo ahí guardado que en el momento indicado lo sacas y lo puedes utilizar. Cuando yo tenía mi primer tiempo de cristiana, eso de leer crónicas y números, puros nombres, y el hijo de, y el hijo de, y el hijo de, y todos los nombres y unos tan raros que yo me saltaba todos esos nombres, ¿verdad? Porque son capítulos. Y me los saltaba y pues ¿quién se iba a dar cuenta que yo me salto todos esos nombres? Y ya son historia, son de la historia de Israel, pues a mí que, ¿verdad? Yo los saltaba, la verdad soy muy sincera, yo me saltaba esos capítulos. Pero luego uno de los maestros nos dio una enseñanza y nos dijo, ¿qué le parecería que cuando Dios abriera los libros y usted estuviera ahí delante de él, usted ya se murió y está delante de él, y abriera el libro y diga, me salto todos estos nombres, y ahí estaba el tuyo? La verdad sí me asusté, porque dijo, cuando usted se muera va a estar ahí delante de él, y dijo, a ver, espérame, voy a abrir los libros, ¿dónde está tu nombre? Y comienza a repasar todos los nombres, ya se cansó y se salta los nombres, y ahí estaba el tuyo. Yo sé que no, si puse los ojitos del Emoy, ¿verdad? Que está ahí, así los ojos, dije, no quiero que se salte mi nombre, y créame que desde entonces leo todos los nombres. Exacto, y por ejemplo, hay veces, mi papá es como que muy metódico en su estudio de la Biblia. Nosotros, bueno, yo en mi caso, leo una versión, luego leo otra versión, y luego leo otra versión. Por ejemplo, ahorita, el que acabamos de leer, 2 de Timoteo 2:15, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, pues qué chido suena, ¿no? Suena bien padre, pero pues yo no soy obrero. Puedes pensar, ¿no? Entonces, pero cuando tú lo lees en otras versiones, se te abre el panorama, entonces, esto quiso decir el lenguaje normal, porque nosotros no hablamos como los españoles de España. Y ustedes mismos se dan cuenta en la traducción de las películas, cuando le van a poner los subtítulos, dice español Latinoamérica, español de España. Y es lo que nos ayuda a entender la palabra de otra forma, que nuestro panorama se amplíe, y no que sea otra interpretación, es la misma interpretación, pero puesta en palabras que podamos entender, o palabras exactas, hay traducción en lenguaje actual. A mí me gusta mucho ahorita la nueva versión bíblica, nueva Biblia viva y la versión internacional, traducción viviente, perdón. Hay muchas traducciones, pero siempre es importante como papá, lees la 1960 para que tengas la base, y de ahí ya podemos desarrollar otros. Exacto. Pero sí es necesario empaparnos de la palabra para poder usarlo en el momento correcto. Y esa es de las otras aplicaciones que tiene tal cual la aplicación de la Biblia, que son las muchas versiones. Por ejemplo, yo no tenía acceso a la Biblia del Oso, que es la de 1508. Y a mí sí me gusta saber cómo fue en ese momento, cómo la tomaron, cómo la leyó a lo mejor en su tiempo Martín Lutero, cómo la tomó él. Y es lo que a mí me llama la atención, porque las palabras van cambiando y van perdiendo fuerza. O la joya que tiene papá, que es la primera versión de México, la versión mexicana, que es la versión que leyeron Morelos, Hidalgo y todos ellos. O sea, realmente, la versión de 1795 de México, que es muy difícil encontrarlos, pero son joyitas, que tú te quedas, wow, esto querían decir, de verdad todo eso se te amplía el panorama, es la misma palabra, pero vista en diferentes ángulos. Nosotros tenemos una colección
distribución de Biblias desde, ¿verdad? En físico. Sí. Y cada quien tiene su propia, entre Versión comillas, favorita. colección Exacto, cada de cuando quien. éramos chiquitos, que subrayábamos, cómo fuimos cambiando, cómo la fuimos, Aprendieron a leer, ¿no? ajá, cómo la fuimos cambiando, por así decirlo, y subrayando cosas diferentes. Y recordaba las veces que tomábamos o dábamos clase, y todavía en la viña, en la antigua viña, no faltó la persona de ayúdate que yo te ayudaré, y con el tiempo la persona, sí, Dios ya no nos perdonó de todos nuestros pecados, aún los no confesados, por eso me voy de la viña. Entonces, es bien importante, porque cuando no tienes la palabra afianzada en tu corazón, es fácil que cualquier viento te mueva. Ujú. Y eso sucede realmente, que vienes a ser como la ola del mar que es arrastrada por cualquier viento. Exacto. Que hay personas que se la pasan con puros decretos, y viene la otra corriente que dice, ¿y por qué decretas si en la Biblia nadie decreta? Chihuahuas, pues nada más en mi Biblia Elías decretó. Ujú. Job. Ajá, Job, hay tantas personas, pero como no sabes Biblia, cualquier viento te arrastra. Sí, ¿quién los engatusó? Gálatas insensatos, por decir otras Gálatas palabras, ¿no? Estúpidos, dicen otra. ¿Quién los engatusó? dice Es aquí. que así dice una versión. Una versión se dice Gálatas. Gálatas estúpidos. Otra, ¿quién te engatusó? ¿Quién te envolvió para que... ¿Quién te embrujó? Las personas que se dejan mover por palabras que no son de la Biblia, Ujú. es brujería, pero como no lo conoces, vas tras cualquier viento y eres como la ola del mar. Ahorita creo en milagros, todo es posible, y mañana ya no creo en milagros, todo es posible. Hoy creo en hacer milagros y mañana ya no. Hoy creo en esto y mañana ya no. Exacto. Y es terrible. Y decías tú, interpreta correctamente la persona. Yo sé que la Biblia no debe ser interpretada, sino recibida. Pero cuando tú la entiendes, eso es, tú la interpretas. La adaptas a tu vida. Cuando tú la tomas para ti, no, pero como él ya me enseñó esto a su conveniencia, entonces yo ya no creo lo que él me enseña. Como él me enseñó de la gracia, ya no creo en la santidad. Como él me enseñó de la cruz, entonces ya no creo de las obras. No, es un paquete completo. Exacto. Y La acuérdate, Biblia. Papá siempre nos ha enseñado, a todos los que hemos estado con él en clases de doctrina, nos ha enseñado un texto sin contexto. Es pretexto. Es pretexto. Texto sin contexto es pretexto. Hay personas que leen algo y es su pretexto para, pues si ellos tuvieron tantas mujeres, yo apenas llevo 2, me faltan un buen todavía. No, pero tienes que leer todo el contexto para ver cómo se dieron las cosas y por qué pasó así. Y por ejemplo, David adulteró, sí, pero ¿qué pasó con sus hijos? Lee toda la historia completa, no te quedes nada más con él adulteró y yo también, no. Ajá. Se arrepintió, Se pero eso arrepintió de trajo su corazón consecuencias y de muy su fuertes. corazón no salió. Exactamente, entonces es algo que tenemos que aprender, leerlo, y eso yo entiendo que ahí va que interpretas correctamente la palabra, es que lo sabes leer, ves los antecedentes, ves por qué lo dijeron, qué pasó y qué pasó después de todo esto, para llegar a tu conclusión de David, sí, por ejemplo, en este caso de David, adulteró, pecó, se arrepintió, pero ¿qué pasó con sus hijos después? Tuvimos un problema sexual tan fuerte que un hijo viola a otra hija. Ujú. Otro de sus hijos se acuesta con todas sus esposas. No, con las esposas de David. Es una asquerosidad de familia en el cosa sexual realmente. Se arrepintió, sí, pero lamentablemente ya había sembrado esa semilla en las vidas de sus hijos. Exactamente. Entonces, hay quien dice, es que tuve problemas, entonces nada más leí salmos. Pues sí, pero me voy a una versión de la Biblia. Dios habla hoy. Exactamente, Dios te habla hoy y te puede hablar en Levítico, como te puede hablar en Primera de Juan, como te puede hablar en Mateo. Exacto. Si Dios te quiere hablar, va a encontrar la forma de hablarte. Pero tenemos que aprender a leer la Biblia, como decía mamá, aprender a leer y a subrayar. ¿Qué subrayas? Lo que te gusta. Si tú apenas te estás incorporando a la vida cristiana, no importa cuántos años llevas de asistir a la iglesia, si apenas te estás incorporando, lee la Biblia con una pluma por lo menos de 2 colores. Yo lo pongo, Noemí Márquez, tengo lo que es para la viña, tengo lo que es para mí, lo que es para mi familia. Son los que manejo básicamente. Es lo que tengo.
No sé cómo lo manejas tú como persona que nos estás viendo, pero debes aprender a leerlo, una para ti y otra para los demás, no sé, para que aprendas a leer la Biblia poquito a poquito. Ah, no le entendí, me regreso. Ah, no le entendí, me regreso. ¿Por qué? Porque eso va a impedir que los vientos te estén arrastrando bajo cualquier corriente. Tuvimos la que se fue con los brasileños y ya ven ahorita yo creo su aceitito ungido y sus pedacitos de madera. Tenemos los que se fueron con los testigos de Jehová. Hemos tenido con los Pare de Sufrir, tenemos los que te digo, con los brasileños, tenemos los que se han ido con diferentes personas a lo largo de nuestra historia. ¿Y quiénes son los que sufren las consecuencias? Las familias. Porque ¿a quién le gusta que su papá diga, si tienes permiso de ir a la fiesta? No, siempre no tienes permiso. ¿Por qué no te fuiste a la fiesta? Y si te vas, te pego. O sea, no nos gusta tener un papá esquizofrénico, entonces ¿por qué nos volvemos esquizofrénicos con la Biblia? Tenemos que aprender a mantenerlo y a leerlo. Voy a leer un poco de los testimonios y seguimos sobre el tema. Martita Maldonado nos testifica que su sobrino Arturo Ortiz Otero ya está muy recuperado y está una semana del alta médica, por así decirlo, y que su mamá y hermana ya están recuperadas, pero el mayor milagro de todo esto es el de la vida de Jesús en ellos, es decir, que ya los tres recibieron a Cristo en su corazón. Y en medio del dolor Dios siempre hace algo bueno. Aunque lo mejor hubiera sido que toda la familia lo hubiera hecho juntos y caminar de la mano con Jesús, pero siempre hay una segunda oportunidad. Y siempre hay un buen momento para hacerlo. Y dice Fer que él no sabía si testificarlo, Fer Limón, pero que en la mañana perdieron a su perro y lo buscaron, no aparecía y empezaron a orar y les llamó una vecina que ella lo tenía. Y pues también lo siento, cuando perdí a mi gata, después de un tiempo de oración, Dios me la regresó. Y es algo bien bonito, porque si nos vamos a la Biblia, alguien va a decir, es que esto es una corriente actual. No, la Biblia dice, Proverbios 12:10, si el justo cuida a sus animales, pero el perverso es cruel con ellos. Mi perrita tiene una convulsión y oramos por ella. Ajá, ¿qué fue hace 2 semanas? Hace 2 semanas la perrita de mi mamá se estaba convulsionando y estaba muy mal. Ya le dijimos, güero, no veas, se está muriendo la chaparra, se está muriendo. Y empezamos a orar por ella, empecé a reprender el espíritu de muerte y que la muerte la tenía que soltar. Y ya casi le saco, vuelve a vivir, Xochitl, vuelve a vivir. Y con mi abanico le hacía así y pues volvió a vivir. Y volvió a vivir. Y también si nosotros somos justos, no solamente lo somos en cuanto a la iglesia, en cuanto a la palabra, también con los animales que están a nuestro alrededor, porque eso dicta la Biblia. Y en una clase, no me acuerdo quién fue, papá o mamá, nos decía que si queríamos orar por enfermos, empezáramos a practicar con nuestras mascotas. Sí, también la verdad. Tommy fue el año pasado, antepasado, ¿cuándo fue que nos decían que el antepasado que él empezó a orar por su perro, que sí, fue la primera vez que él él empezó? Nos han enseñado que si te da miedo ir a orar por un enfermo, empieza con tu perrito, cuando ahí anda y todo, pues, y Dios obra, pues órale, entonces no se murió, ya puedo orar por alguien más. Y para alguien más grande. No sé a cuánto nos han dicho, no hay para el veterinario. ¿Qué otra opción tienes? ¿Orar tú? Probar tu fe en ese momento, así es la fe en el ahora. Exacto. ¿Y qué profeta apóstol? Ahorita sana a mi perro, ahorita libero a mi perro, ahorita libero. Esos detalles se mide el corazón de la persona. Exacto, y se ve, déjalo que se muera. No, es como dice mamá, y se ve el corazón de la persona. Si el justo cuida de los animales, el perverso no cuida de sus animales. ¿Qué Exacto. tipo de persona es usted? ¿O es justo o es un perverso? ¿Cómo? ¿Podrá ser una persona que da muchas limosnas y deja morir al perro? O lo golpea. Pues, o lo golpean. Pues entonces Bueno. no habla mucho de, Okay. o mejor dicho, habla mucho de quién es usted. Ok, tenemos algunas peticiones de oración. Marsh Flores nos comenta que anda desde el sábado, ella ha estado con temperatura alta y no se le puede bajar y con un dolor de huesos muy fuerte. Pide por sanidad, oración por sanidad y por provisión para todos estos gastos que se están generando. Enrique Aguirre nos pide oración por Roberto Hernández Ábalos, él está hospitalizado por COVID. Martita Maldonado, a mí nos daba el testimonio, pero también pide que oremos por Arturo Ortiz Otero, Ángeles Ortiz Otero y Ángeles Otero Cardoso para que sean completamente recuperados, una recuperación total por COVID. Janet González Bernabé nos pide que oremos por provisión económica. Están viendo una situación muy complicada y que Dios esté obrando en ellos.
Patti Rosales, la anotamos de una vez también, para sanidad total. Bueno, va a orar mi esposo y el grupo de ayuno y oración. Por favor, apoyen la oración. Gracias a Dios por Marsh Flores. Permite que toda temperatura que está afligiéndole, causándole también dolor en sus huesos, sea retirada y sea sana totalmente. También provee en forma abundante. Señor, permite que ella vea ese milagro total en su vida, en el nombre de Jesús. Obra en Roberto Hernández Ábalos. Aunque está siendo afligido por este COVID, mayor eres tú que toda enfermedad. El COVID no tiene razón de ser, se va, porque Cristo toma ese lugar en este corazón. Gracias por Arturo Ortiz, por Ángeles Ortiz y por Ángeles Otero Cardoso. Dios, que sean recuperadas totalmente, no habrá secuela en este COVID en sus cuerpos. Sánales. Señor, gracias. Tu palabra dice que la sangre de Jesucristo, Señor, no solo nos limpia todo pecado, pero nos sana, porque por tus llagas hemos sido sanados. Gracias, Señor, por Janet González. Permite que tenga una provisión milagrosa. No sabemos de dónde, pero tú vas a sorprendernos proveyendo abundantemente. Restaura a Patti totalmente. Patti Rosales es sana por el poder de Dios. Libre de toda enfermedad. Ella no va a ser más afligida. No, ya no. Es libre por el sacrificio de Cristo. Mayor eres tú, Señor. Gracias. Bueno, pues Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hemos estado orando para cada hogar donde llegue esta transmisión, el poder de Dios se esté moviendo, donde hay enfermedad, ese poder sanador tocando los cuerpos enfermos, donde está faltando la provisión, el Dios esté manifestando como ese Dios proveedor para ti, que milagrosamente va a estar Dios proviendo para que no te quedes sin comer, sino que siempre haya platos de comida sobre tu mesa. Sí, el que está pasando por esos problemas de estrés, depresión, esas ansiedades, preocupaciones, a unos que no pueden ni dormir, hay el Espíritu de Dios moviéndose, trayendo paz a tu corazón, y Él dice, vengan a mí todos trabajados, cansados, que yo los voy a hacer descansar. Vamos a descansar en Él y en su palabra. Hoy tuvimos un tiempo muy hermoso, el amor de Dios se pudo sentir de una forma tan tierna y tan dulce. No sé si van a leer los que se conectaron. Leemos por último, agradecer a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias por comentar, por participar, y pues así sabemos que hay personas que nos están escuchando. Muchas gracias a Sara Martínez, Yolanda Ángeles, Ashley, Are Méndez, Saray Reyes, Angélica Rodríguez, Martita Maldonado, Celsa, Quique, Marta Alcaide, Elías, Gaby Martínez, Herminio, Norma Tenorio, Pati Villalba, Eli Hernández, a mi hermano el doctor Sabino, Manis Barbosa, Nancy, Víctor Reyes, Cris Ángeles, Daniela Zárate, Cristi Sosa, Margarita Monive, Eric, Jazz Aguirre, Pati Reyes, Laura Ábalos, Leti Medina, Brandon, Gerardo Galindo, Silvia Maldonado, Laura Rosales, Cari Cruz, Víctor Torres, Vane Limón, Tere García, March Flores, Eli Otero, Pilar Ruiz, Tania Reyes, Julie, Fabi Rodríguez, Carmen Islas, Jorge Aguirre, Carmen Yáñez, Fer Limón, Maritza, Graciela La Madrid, Adriana Zárate, Isaac Ochoa, Betty Zárate, Patricia Pineda, Liliana Vázquez, Adriana Guevara, Eva Alcaide, Adi, Dina Juárez, Janet González, Enrique Aguirre, Maribel Tenorio, Georgina Meneses, Rosa Flores, Guadalupe Arenas, Gaby Roldán y March Flores, ya la leímos. Muchas gracias. Vamos a bendecir a todo el equipo encargado de la salud, esos héroes anónimos que día a día arriesgan sus vidas por ver sanos a personas que ni siquiera conocen. Eso sí que es heroísmo. Gracias. Padre, en nombre de Jesús, te pido por todo el equipo encargado de la salud de nuestro estado, de nuestra nación, que ellos sean guardados por tu poder. Desplegamos ángeles que van a luchar a favor de ellos y serán libres totalmente, sanos, y Señor, no habrá más enfermedad entre ellos. Rechazamos la muerte como algo que tiene que acontecer. No, la muerte no es para ellos en este caso. Señor, ellos son libres, son guardados por tu poder, y Señor, la familia van a recibirles con gozo, porque papá, mamá regresan con alegría y sanos totalmente para la gloria de Dios. Ángeles guardándoles, protegiéndolos totalmente, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo y les bendigo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por conectarse, pasar este tiempo muy en familia, como cuando estamos ahí en casa y sacamos el cafecito, nos ponemos todos a platicar. Así es este programa, de ese apapacho del Espíritu Santo a nuestro corazón, esa palabra a su tiempo, que cómo la saboreamos. Esto es lo que queremos hacer en cada transmisión y gracias por conectarse. Quizás nuestra mesa es pequeña, no avanza para todo, pero haga de cuenta, ¿verdad?, que es simbólico solamente, ¿verdad? Es profético, es simbólico que aquí están todos ustedes Así también es. con nosotros por medio de esa transmisión. Vuelvo a repetir, no sé lo que haya estado tomando, sino que sea un vasito de agua, ¿verdad? Pero todos unidos en un mismo espíritu, en un mismo fluir de ese amor tan hermoso de nuestro Dios. Les amamos, los extrañamos mucho, esperamos pronto ya estarnos reuniendo, pero damos gracias a Dios por este medio por el cual nosotros podemos comunicarnos. Vuelvo a repetir, ustedes nos ven a nosotros no lo vemos, pero todo lo que ustedes nos escriben, todo lo leemos y nos gozamos con esos testimonios, esas peticiones no quedan ahí, se sigue orando por ellas, ¿verdad? Y gracias a Dios porque en Él somos más que vencedores y como dijo mi esposo, no moriré, sino que viviré. Sí, y contaré las grandes cosas de nuestro buen Dios. Les amamos. Bye bye, nos vemos. Bendiciones. Adiós. Un saludo al Mañana pastor a las Balam. 7. A las 7 tenemos otro tema muy importante. Los esperamos. Balam Tonino.